Y la troncal linfoide, obviamente, da los linfocitos, ¿no? Pero todo esto de acá se origina bajo la influencia de las unidades formadoras de colonias. Entonces, ya hablamos de célula madre y tenemos la cantidad de interleuquinas y factores, unidades formadoras de colonias que originan, ¿no? Entonces, fundamentalmente, las unidades formadoras de colonias vienen determinadas por las citoquinas. Citoquinas que, ojo, se expresan también en estados inflamatorios, ¿no? Entonces, fundamentalmente, cuando uno habla del glóbulo rojo, crece bajo la influencia de la unidad formadora de colonias, principalmente eritrocítica, ¿no? Pero derivada de la célula eritrocítica. Entonces, pero la principal es la eritropoyetina. La eritropoyetina, que en esta disertación va a tomar más tiempo que el semestre pasado, ¿no? Entonces, da origen a la tardío, eritrocito, ¿no? Fundamentalmente, cuando habla de plaquetas, que lo vamos a tocar en la clase siguiente, uno toca plaquetas y uno, principalmente las interleuquinas 6, 3 y 11, más la tropopoietina, son las que determinan la serie mediatorcítica. Y acá tenemos la serie, como vimos, la monocítica, la granulocítica, ¿no? Y los demás, basófilos, principalmente los linfocitos son originados por interleuquinas, ¿no? Entonces, en ese punto, podemos decir que es lo mismo. Cuando hablamos de la eritropoiesis, ojo al pejo acá, o sea, la eritropoietina mira su sitio de acción. En la unidad formadora de colonias eritroides, en la célula precursora difusiva y en el cloritoplasto, ¿no? Esa es su influencia. ¿Qué es lo que cuando uno tiene esto? Tiene que ver las líneas germinativas de los eritrocitos, ¿no? El cloritoplasto, el pronormoblasto, el normoblasto temprano, normoblasto intermedio y normoblasto tardío, ¿no? O también, como ven acá en la referencia de este autor, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, ortocromático, el reticulocito y el eritrocito, ¿no? Entonces, ¿qué particular hay en todo esto? Primero que todo, los nucleolos, la síntesis de nucleolos se están acá. Se están acá, acá, en el eritroblasto temprano. Ahí se está, ¿no? Obviamente es un núcleo grande, ¿no? Un núcleo grande que da un aspecto de basofilia intensa, ¿no? La hemoglobina aparece en el normoblasto intermedio o eritroblasto policromatófilo. Ahí aparece la hemoglobina. Y ahí aparece hasta ahí viene la mitosis. O sea, la mitosis es lo más grande, lo van a entender o la van a encontrar a este nivel. Con la mitosis cuando cesa la mitosis, cesa la producción de ribosomas nuevos. O sea, hacia el normoblasto ortocromático o el normoblasto tardío ya no hay la formación de ribosomas, ya no. Acá formaron y ya no. El núcleo comienza a agarrar un aspecto pignótico y se destruye hacia el final y da lugar al reticulocito, que según algunos autores tiene del orden de 0,2 al 2% en sangre, ¿no? Y lo que le mencionaba en ese examen pasado, donde termina de madurar, obviamente esto ya está en sangre, termina de madurar en la sangre, ¿no? Entonces, con la coloración de clásicas, ¿no? De Romanovsky van a ver una maquiatoria de ribosomas, ¿no? Pero con las coloraciones supraorbitales lo van a ver como una malla de retículo, por eso que no tiene nombre de reticulocito. Y finalmente, la cantidad de hemoglobina en estos dos es igual, ¿no? Finalmente, tienen al eritrocito que tiene un tiempo de vida de 5 años, ¿no? Entonces,
Más o menos, eso es lo concerniente. Pero cuando uno quiere hablar de lo que realmente pasa en todo esto, uno tiene que tomar que no solamente es lo más sencillo del mundo, ¿no? Entonces, uno tiene que ver el estado de diferenciación, las citoquinas, factores de transmisión y proteínas de señal. Eso es lo que pasa en la vereda de estos señores, ¿no? Eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, acá tienen todo lo que he mencionado, pero de una manera más esquemática, más en escalera, más molecular, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo importante acá son ¿qué me determina? ¿Cuáles son los más determinantes? ¿No? Se dice que los factores de transcripción, obviamente acá está todo, acá aparece la eritropoyetina, ¿no? Justo como yo les mencionaba, ¿no? En el basófilo, ¿no? Obviamente en el anterior estaba graficado en las unidades formadoras de color, pero ya después tiene su influencia ya en todo esto, ¿no? Los factores de transcripción, se dice que el más importante es el GATA1, ¿no? El GATA1 y los factores de transcripción, lo más importante son este de acá, la proteína 3, el citol 3 quinasa y la proteína quinasa B. El AKT está graficado como proteína quinasa B en el autor. Entonces, fundamentalmente, se dice que GATA1 es el principal molécula de transcripción o factor de transcripción de la eritropoiesis. GATA1 se dice que tiene la particularidad de favorecer la transcripción, la transcripción del RNA, la transferencia, inhibir apoptosis y proliferación de células eritroides. Esa es la fundamental. Se dice que GATA1 puede tener dos espectros patológicos, GATA1 en exceso y GATA1 en defecto. Ambos provocan anemia letal, o sea, tanto el exceso como el defecto. O sea, la GATA tiene que estar en un nivel acorde, y esas funciones son las que permiten a la GATA1, sobre todo la GATA1, ser el principal factor de transcripción de la producción eritropoética, de la eritropoiesis. Cuando uno habla, ¿no? En los comentarios del autor, por ejemplo, se habla de los factores de la hipoxia, ¿no? Los HIF1. Entonces, el autor lo diferencia en HIF1 alfa, 1 beta, ¿no? Entonces, ahí habla de que los alfa están vinculados con la hipoxia aguda y el otro la hipoxia crónica, ¿no? Entonces, obviamente es fácil de entender ustedes el razonamiento porque ambos tienen que ver con la hipoxia, por ejemplo, de las grandes alturas. Ya uno dice, pues muy bien, entonces por ahí va la cosa, ¿no? Pero se ha visto en otros estudios que la eritrocitosis, ya estamos hablando de una alteración, la eritrocitosis tiene que ver con EPOR y JAK2, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla de esto, estamos hablando de la inmunitosis primaria, la que tiene un origen, por ejemplo, el poblador de Cerro de Pasco, de grandes alturas, tiene que ver con el EPOR y JAK2. Pero cuando uno habla de una eritrocitosis secundaria patológica, ya habla de defectos, ¿no? Habla de defectos justo fundamentalmente con receptores ya de otro tipo que agarra el ER12, el MAC, ¿no? El autor también resalta el papel de estos dos, sobre todo que tienen que ver con los inductores del estado de hipoxia, ¿no? No sé si ustedes recordarán en el artículo que era del semestre pasado, que era un artículo en español, usted hablaba de los objetivos de hipoxia, ¿no? Entonces, dice que el PIP3K, el AKT, ¿no? Lo que van a hacer es, la interacción de ellos va a ocasionar justamente también la expresión clonal, la eritrocitosis
y la reducción de la apoptosis, ¿no? Para que haya una buena producción eritrocitaria, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que hay en moléculas de la eritropoiesis. Cuando uno habla de eritrocitos, los eritrocitos son células celulares cóncavas con forma de disco. Carecen de núcleo, mitocondrias o ribosomas porque lo que hemos visto. Tiene un periodo de vida de 120 días y contiene el estadio acá en el primer día de vida. Un contenido depositario alto se denomina eritrocitosis y se observa en hipoxia crónica, viscosidad y resistencia al flujo, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo les mencionaba del otro factor que tiene que ver con viscosidad. El otro factor que tiene que ver con viscosidad son los glóbulos rojos, junto con las proteínas. Cuando yo tengo exceso de glóbulos rojos, aumenta mi hematocrito y obviamente mi denominador en la fórmula de Reynolds aumenta. Entonces, el flujo se torna más lento, ¿no? O sea, yo he tenido, con mi primera especialidad que es medicina interna, he tenido el honor de haber trabajado en Pasco, en una médica como especialista, y el paciente con una policitemia, que es como erróneamente se le dice, como le dije a mis alumnos, que debe ser eritrocitosis, tiene una plétora, ¿no? Entonces, este paciente tranquilamente puede tener cefalea crónica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una éxtasis, producto de la hiperviscosidad que tiene, ¿no? Generalmente se recurre a la sangría, ¿no? Se le sangra. Y le decía, incluso las recomendaciones, ya cuando es mucha eritrocitosis, se recomienda el descenso a baja altura, menor de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y esto obviamente altera la resistencia al flujo, como ya les estaba mencionando. Mire, una cosa deriva de la otra. La hemoglobina tiene que estar introducida en el hematocrito, ¿no? Esto es ventajoso porque impide la dilatación rápida y la eliminación de la hemoglobina. Se previene el incremento intenso de la viscosidad, porque la hemoglobina tiene una proteína que es la globina. Toda la proteína, como ya lo estaba mencionando, tiene que ver con un incremento de la viscosidad sanguínea. Se explica que la sangre crece una presión osmótica alta a través de la pared capilar, ¿no? Porque obviamente mayor cantidad de proteína habrá mayor presión líquida dentro del capilar, ¿no? Yo creo que ciencia básica no lo quiere, ¿no? ¿Cómo se ponen a hacer esas cosas esta hora? De verdad. A la medianoche, ahí todo con su. Ahí sí pueden dormir todo, ¿no? Bueno, son gajes del oficio. Es importante la conformación bicóncava del eritrocito que le provee un índice de superficie de volumen alto, ¿no? El eritrocito cuando va pasando por la sangre se va como una forma de paracaídas, ¿no? Como lo dice ahí, se forma por la circulación. Los temas importantes que tienen que reconocer es la poiquilocitosis y la anisocitosis. Poiquilocitosis variación en la conformación y la anisocitosis variación en el tamaño. Los temas importantes. El fenómeno de Rouleaux es que entre un vaso en ausencia de flujo importante hay un apilamiento, se llama apilamiento. Es un fenómeno reversible donde la proteína plasmática interactúa con la proteína del eritrocito para observar este fenómeno que es un apilamiento en forma de moneda, ¿no? Normalmente se ve en estados donde hay hiperproteinemia, sobre todo albúmina y bilirrubina. Obviamente decalca usted que los estados de hiperproteinemia, por ejemplo, mieloma, ¿no? O los procesos infecciosos, las hipergammaglobuliniemias pueden tener este fenómeno, ¿no? de Rouleaux. Cuando el otro día
yo me voy a citar de casa. Cuando el otro día yo les hice la clase a los señores de oficio de patología, yo les hice una pregunta fundamental, ¿no? Y dije, señores, ustedes que son catafisiólogos, yo me imagino que sabrán qué es la cronicidad, ¿no? Los señores de oficio de patología, porque yo en el pasado les hice la clase de anemia. Y obviamente para que tú hables de anemia, tú tienes que conocer, tú tienes que entender de dónde sale ese concepto de hipocromía, microcitosis y todo eso, ¿no? Y obviamente pues pocos se recordaban el concepto, ¿no? La cronicidad es el color, ¿no? Entonces el eritrocito tiene un color que es más intenso en la periferia y pálido. Yo me acuerdo que cuando hacía, tanto para los alumnos de fisiopatología como para los alumnos de fisiología, pero más para los de fisiopatología, yo me acuerdo que cuando les preguntaba en el contexto de que hablemos de un frotis, les mencionaba un frotis reporta aumento de la pared central con reacho periférico del color. Entonces estamos hablando de una anemia hipocrómica, todo caído. Ese es el color normal. Ese es el color normal. Entonces, por eso es que tú tienes que conocer el término correcto y la característica. La normocromía, pero cuando uno habla, sobre todo señores y señoritas, cuando uno habla de cromía, uno se refiere a la concentración de hemoglobina por medio. No cometan el error palmario, el error, ¿cómo podríamos decir? Académico, ridículo, criminal, de llamar cromía a la hemoglobina corporal media. La hemoglobina corporal media expresa la masa promedio del eritrocito, no la cromía, no el color. Entonces, la concentración de hemoglobina corporal media es la que te expresa el color. Punto. Eso, sobre todo para los que están en una actitud durmiente, pero que los que están en proceso, espero que quede claro. Y de acá, ojalá el otro año, si hago la clase de anemia, y les pregunto de tanto, no cometen el error hemoglobina corporal media, que cometen la mayoría, incluso profesionales de la salud. Es decir, hemoglobina corporal media es igual a la comida afuera. Entonces, tú sabes el concepto básico, fundamental, ¿no? Tú que eres una cabecita ahorita que debe captar todo. Recién podrás hablar de normocromía, hipocromía. La normocromía, obviamente, pues, es un glóbulo rojo, como está mencionado en la parte superior de la diapositiva. La hipocromía debe ser una pérdida del tinte del glóbulo rojo. Una pérdida de tinte. Generalmente se expresa, obviamente, en un valor de concentración de hemoglobina corporal media bajo. Y la hipertrofia, que es un término que tiene que revela cuando hay una intensidad mayor del glóbulo rojo que no permite apreciar la pared central. Ojo, no permite apreciar la pared central. Normalmente, esto de hipertrofia, ¿por qué se suele dejar? Porque se ha visto que más que tener como característica fundamental la hipercromía, más es el tamaño del glóbulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un glóbulo rojo de tamaño grande, ¿no? Por ejemplo, las células taracénicas pueden tener un tamaño grande y pueden tener en efecto un aumento de la proporción de hemoglobina corporal media. Pero, por ejemplo, la anemia megaloblástica tiene unos glóbulos rojos grandes, donde no se aprecia la pared central, pero la concentración de hemoglobina corporal media es normal. Es por ese tiempo, es por esa concentración ambigua
que el término hipertonía se ha dejado de lado. Aquel que tuvo la segunda interpretación, hipertonía, eso no sabe. Eso no sabe. Entonces, se habla de concentración de valores particularmente, cuando uno habla de hipertonía. Y acá uno tiene que ver los índices eritrocitarios. Son de tres tipos: el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio expresa el volumen, como el nombre lo dice, promedio del glóbulo rojo. ¿Cómo lo calculas? Y para esto antes de comentar esto, voy a decir de dónde proviene esto, ¿no? Esto proviene del valor hematocrito, para interpretar estos índices incrementales. El valor hematocrito viene de la centrifugación de los glóbulos rojos y al final la capa sobrenadante, todo es el hematocrito, glóbulo con todo el glóbulo rojo. Una capa de plasma, la parte superior y una parte espumosa de leucocitos y plaquetas que separa ambos. Entonces, el valor hematocrito era calculado antiguamente por la centrifugación de sangre. Pero ahora se utiliza como cálculo el volumen corporal medio, por métodos ya analíticos de la máquina. Entonces, por eso el valor hematocrito ya se está llamando solamente hematocrito, ya no valor hematocrito. Obviamente, señores, ustedes van a escuchar a lo largo de su vida profesional, cuando el mundo tenga la suerte o la desgracia de tenernos ejerciendo, dos conceptos fundamentales: hemodilución y hemoconcentración. La hemoconcentración, menor volumen. Una persona que va, se siente una diarrea de esas frutales, ¿no? Esa diarrea le va a crear una deshidratación. Y eso va a disminuir el volumen. Y va a parecer que hay mucho hematocrito en concentración. Y la hemodilución, que es la cantidad en exceso de sangre que aparenta que tú tienes menor valor hematocrito. Uno puede decir ya hiperhidratación, ¿no? Exceso de volumen, de fluido, como uno ya. No, pero el grupo más práctico, y que lo van a ver por nosotros en ginecología, de todo el embarazo, mejor dicho, es el estado grave. Entonces la gravidez, la gestación, la cieses, ¿no? Ocasiona la anemia del embarazo, la hemodilución. Los dos ejemplos fundamentales. Contado esto, regresamos a este punto. El volumen corpuscular medio está expresado como el valor hematocrito sobre el conteo total de sangre. Todo eso por 100 unidades, y eso es lo que va a expresar. Es un valor que tiene que estar entre 35 más menos 8 femtolitros. Obviamente, recuerden ustedes, valor hematocrito sobre el número de glóbulos rojos. Así calcula el valor medio. Más o menos de ese valor, macrocitosis, microcitosis. La hemoglobina corpuscular media lo calculas con el valor que es la masa promedio de la hemoglobina. Se calcula con el valor de la hemoglobina en el numerador y el conteo de los glóbulos rojos totales. 30 más menos 2 es el valor, ¿no? Picogramo por decilitro, entonces ese es el valor que tú vas a tener. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es el único valor que tú lo puedes calcular
entre comillas, impensable, ¿no? Porque es el valor que tú vas a tener entre el hallazgo de tu valor de hemoglobina o el hematocrit. Por ejemplo, señor Delgado, yo le digo a usted que una persona tiene 15 grados por decilitro de hemoglobina y tiene 45% de hematocrit, ¿cómo cree usted que lo haya el valor de concentración de hemoglobina con media? ¿Cómo lo haría, señor? Ya tenemos el ejemplo de la persona identitaria. Mira, ¿sale hematocrito? Hazme curso, se volvió sordo. Se volvió sordo, ¿quién más curso? Ya. ¿Cómo? A ver, ¿no escuchas? Vamos a hacerlo escuchar. A ver, señor delegado. ¿Ahora me escuchas o no? A ver. A ver, señor delegado, ¿ahora me escuchas? Ya. A ver. Valor de hemoglobina en 15, hematocrito en 45. ¿Cómo hay la concentración de hemoglobina particularmente? Ya. Ya, ¿cuánto sale? 15 entre 0,45 dice el delegado. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto delegado? Ese valor es su concentración de hemoglobina particular media. Está normal porque tiene 30 más menos 3. Ojo que hay literaturas que dicen que a partir de 32 ya es hipocormia. Como lo explicaron en una patología, se estandariza en 32. Entonces, ese es el único valor que en teoría podrían calcular en el examen. El único. Y ha venido cuando obviamente se hacía la pregunta de la tesina, ¿no? Creo que lo coloquen porque obviamente pues tienen que tener un cierto dominio de estos índices digitales, ¿no? Otro concepto que ustedes tienen que tener es el valor de amplitud de expresión digital. Cuando ustedes se enfrenten a un hemograma, o sea, cuando ustedes interpreten un hemograma, van a ver varios puntos en el hemograma. Van a ver, señor delegado, si me escuchan ahí, por favor, si ponen por acá. ¿Me escuchan ahí nadie? ¿No escuchan nada? ¿Pero pónganse por acá? Mira cuánto sitio hay. Ahí vamos a ver si vamos a ver esto. Se nota que los tienen en ciencia básica. A ver, esos nutrientes. Obviamente la idea es poner los nombres ciertos. Ya, es para que se pongan acá, no para que se vayan, ¿no? El que se sigue delante, intenta seguir delante. Ya. Yo me imagino que los que están sentados no te escuchan. Ya. Ya, a ver, señores. ¿Qué es lo que están definiendo la idea? ¿La idea no tiene idea? No hay, porque está demasiado cerca, ¿no? Demasiado cerca, ¿qué es eso? Profe, voy a hablar con ellos. Voy a ver. ¿Con los que trabajan? Sí. A ver, mire. Oye, ¿no? Mire, pueden parar un ratito. Tiene que 2 horas que veniste. Ya, asunto por el despierto, está bien. Siéntate conmigo, siéntate morado. Déjate invitar conmigo. Ya. A ver, mientras viene el delegado, señores, cuando ustedes se encuentren con un hemograma,
ustedes van a ver varios puntos en el memorándum. Estos puntos que se han agregado obviamente fueron considerados para que ustedes no... Porque de verdad que cuando ustedes en el devenir de su carrera, va a ver, ustedes van a tener que aprender algunas cosas leyendo. Entonces, para presentar unas cosas, yo he colocado esto desde hace 2 años, para que entiendan lo que es la aptitud. Entonces, la aptitud universitaria, como un ejemplo, han entendido lo que dice patología subjetiva. Entonces, mi abuelo. Ustedes no van a escuchar, en el caso clínico, la aptitud Hace tiempo que no te veo. mide ¿Qué te fue en carga? protagonista al curro? o sea, mide el grado de variación del número rojo desde el punto de vista del o sea, la fórmula es ¿Cómo te fue a complicar la vida? estándar, medio que depende de cada laboratorio, sobre el volumen corporal medio por kilo. Un valor entre 11 al 15% se considera normal. Más allá es una excesiva alteración del tamaño del hospital. ¿Y pues tienes clase acá? ¿Dónde nos sirve? En las anemias ferropénicas, sobre todo, o en las anemias microcíticas en general, porque nos sirve para diferenciar las ferropénicas de las hemoglobinopatías. Ese ejemplo lo van a ver, pero con ustedes lo van. Cuando vemos el ahora solamente les queda como anecdotario. Entonces, esa es la forma de hallar la amplitud de distribución en esta escala. Otro que van a ver es el índice de reticulocitos. El índice de reticulocitos también es otro parámetro que van a interpretar ustedes cuando vean las anemias regenerativas e hiporregenerativas. O sea, también lo van a tener en cuenta el otro año. Pero ahora les comento para qué es. Entonces, tener si tu médula produce adecuadamente en respuesta a una anemia secundaria. Entonces, sobre todo las anemias normocitas, este grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Ahí dice, eso que está ahí puesto es el reticulocito correctivo. Porcentaje de reticulocitos por el hematocito del paciente por hematocritividad, ¿no? Ese es el conteo de reticulocitos, la corrección, reticulocitos correctivos. Eso de ahí, todo eso como un valor único y en el denominador pones la vida media del reticulocito dependiendo de tu hematocito. 45% 1, 35% 1.5, 25% 2 y 15% 2.5. Entonces, ahí, de acuerdo a eso, calculas. Menores a 2 y por regenerativo, mayores a 3 es negativo, ¿no? Más o menos esos son los valores para lo que es el índice de reticulocitos. Vamos a esta parte. Nada, siéntate nomás. Vamos a lo que es ya, aquí tiene la cosa delegada. Vamos a lo que es el metabolismo predigestionativo. El eritrocito tiene actividad metabólica baja y consume muy poco oxígeno, ¿no? Entonces sus requerimientos se cubren por vía de la glucosa. Que el 90% se lleva a cabo sobre la vía de Erdős-Lindbergh. Entonces, acá vamos a poner un poquito más grande. La vía de Erdős-Lindbergh, obviamente es todo esto, pero lo más importante es que se escatea la sinasa del 3-glucoso visceral. ¿Para qué? Se escatea este paso metabólico para formar 2,3-glucoso visceral. 2,3-glucoso viscerato, o en otras temperaturas como 2,3-glucoso viscerato, nos sirve tiene que ver como un elemento importante que la curva sigmoidea de hemoglobina, que lo vamos a tocar, no lo he tocado porque ustedes lo han llevado en física supuestamente,
pero lo vamos a tocar porque vino en el examen, y tiene que ver mucho con el concepto de cómo respondes ante un problema ecológico. Por ejemplo, en la hipoxia se aumenta la producción de dos glicerol, porque se bloquea la reacción, entonces aumenta la producción de glicerol, ¿no? La acidosis no, la acidosis más bien disminuye. Otras que aumentan son las hormonas, como las hormonas de crecimiento, los andrógenos, ¿no? Las hormonas tiroideas. Esto también aumenta la producción de glicerol. Y otra importancia de esta vía de Edenmeyer es la que está acá. Este es otro gráfico que me habla de lo que también se produce en la vía de Edenmeyer. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá. Este de acá. De ordinario, tú vas a tener oxidación de la hemoglobina que se llama metahemoglobina. ¿No? ¿Estás haciendo El reductor llamado por los antiguos Oye, pero sistema de reductasa de hemoglobina está compuesto por este está llevando a tono que por el tuvieron 2 exámenes pasados por ser. ¿Cómo fue eso? Creo que siempre ha habido 2. Entonces, Pero siempre ha habido justo 4. con lo que vamos a tocar en las acciones de hemoglobina es lo otro que se produce en Eso lo hizo miembro. la vía de Edenmeyer. O sea, no vino ninguna pregunta a mí. Y acá realmente puede Y esa cafetería hizo. ¿Y cuánto fue? ¿Bien? No lo di ese. O sea, porque me fue bien en lo que. Inferior. La otra es la vía de las pentosas, ¿Cuánto? que produce nicotinamida, nicotro, Pero vino previo a fosfato, hidrogenol, más Lo hidrogenol. normal. Ah, Se requiere para la oxidación de ¿no? Puede decir ¿y vio que cuánto fue? de la oxidación de los grupos suponiendo de la hemoglobina y si me falta algo más genético. Como de repente las palabras son muy tediosas y todo, ¿no? Acá les Estoy llevando FC1, BSI, entonces el gráfico ¿qué más? Inmunología, microparásito y sobresalicido. de las imágenes Físico 1, en primero, membrana sanguínea 2,5. este señor. En el cardio, ahí es jalados, no hay como si una me subieron a 3. Nuestro cuerpo puede Sí, decir pues, estadística, sanguíneo imparcial, al menos superóxido. Producto de la autooxidación de la hemoglobina. eso, microparásito, la parte micro, saqué 13, en teoría, y en inmunología saqué 14,5. Y en el curso de software se dice que es una electiva, que en el trabajo de un mes lo hice en 4 horas. Eso me puso 16. Y digo, sí, pues porque tuve patas que habían hecho trabajo, tipo, cuando son anticipación y le pone 11 de la victoria. Y yo cuando todo el trabajo, encima, en el informe, que porque antes era un informe, sale un aporte donde no lo borro, tipo, lo que dice ChatGPT. Y le dice agradecimientos al parafraseo de mi hijo por la inteligencia artificial. Vale, no se dio cuenta, qué fuerte. Lo convierte en Aguayo este señor. Entonces, acá está Aguayo, ¿no? Entonces, esta es la importancia de la vía de las pentosas, ¿no? O también llamado la sazón, ¿no? Entonces, un gráfico Tú ya has probado B6. mejor que palabras, ¿no? Entonces, En otro siglo yo. y bueno, En otro siglo te veo. eso sería. Pero hay más cositas, ¿no? Revisando todo. ¿No te vas a meter en qué es? Hemos encontrado algunas cosas más interesantes, ¿no? Entonces estamos gozando todo para que ustedes vean qué más hay, ¿no? Vamos a ver Ya te diseño. el cambio en No, pero el epidemia, claro, ahí se después. No se mete en pastillas un nombre. Hacer personas son los proletolados, todo lo que no. No salió. Regulado por el eritropoyetina. El eritropoyetina es la ¿Por qué esos somos? Nada, pues. La eritropoyetina Yo dije es primero, una el primer multiproteína informe, ¿no? que
que su secreto Sí, mejor. terminó en un 85% y me dieron. Sí, bueno, yo que han jalado. ¿En qué parte del riñón de la presión interna de la corteza y la presión externa de la médula? Justo por fuera de la túnel. ¿Cuáles son sus acciones? Proliferación de las células madre comprometidas, diferenciación de las células madres eritropoéticas en ¿Cuándo me dijiste que te cloroplasma, quedaste en membrana? síntesis de hemoglobina, En membrana, ¿a cuánto te la quedas? absorción de hemoglobina y la interna del ALA. Sí, pues, está. Ahorita vamos a ver qué es el ALA. Y ¿Qué es el más historiano? a partir de la médula ósea. El cardio. ¿Has estado o no? Tiene favor ¿Estudiaste teoría y libro? la EPO, que es el principio de la eritropoietina de hipoxia, alcalosis, Una vez estudié las hormonas teoría y también di full gato. Hasta había despegado todos mis cursos ya. Y no importa, sí, pues. Y jalo, pero menos que sea un curro. Si no, jala. 4 años antes, incluso el prepandemia. ¿Y a ti no te subió nada a la Una prueba? pregunta fue me acordó Sí, me subió. ¿cuál es el estimulante común entre el fosforiserato y el eritropoietina? Se colocaba valor de pH. Entonces, en un sentido, si se usa calor, o dice wow, ¿no? El incremento nutricional para el es el fónico, vitamina B12 y B. Y este concepto que he puesto acá es, o sea, he puesto este título, la sugerencia del doctor Yoshihiko, ¿no? Me decía, oye, estás hablando de la vida, pasión y muerte, ella pasión y muerte, ahí lo hemos puesto, ahí está. Entonces, y a raíz, obviamente, que a pesar de que ustedes tenían, como ustedes dicen, en lectura, el semestre pasado, tenía un artículo que hablaba de eritrosis. Muchos de ustedes cayeron con la pregunta de la eritrosis, ¿no? La fosfaturiceína. Entonces, por eso dije, vamos a poner los puntos que estos señores cayeron con mozos. Entonces, estamos hablando de la vida, pasión y muerte. De su centro de eritrocito, alrededor del 1% de los eritrocitos que eliminan todavía sin articulación, reacción de los macrófagos de la pared de los episodios, ¿no? Básicamente, un concepto básico fundamental. Y hasta viene el eritrocito. Los eritrocitos Claro, alrededor que de las fuerte. células Justo nucleares ya. pueden incluir apoptosis. Bueno, y luego te pusiste allá. No sé si la apoptosis. Ah, no. Acá hay que crear capa beta y la proteína quinasa B va a tener interacción. ¿Qué hace la interacción? Activa canales de calcio y potasio y sale agua. Y eso altera la constitución del huevo rojo, y hace alterar su forma. También juega papel el factor nuclear capa beta. Hay una interacción, una relación inversamente proporcional entre el factor ¿De qué estás hablando? ¿Ahorita o...? la muerte del eritrocito, ¿no? Creo que decidieron solucionarlo, ¿no? Creo que decidieron. Fundamentalmente lo que los autores mencionan acá, obviamente el autor solo lo describió, no puso el drama, que es importante. Hay un cambio conformacional en la proteína de la banda 3 de la membrana. ¿Quién hace esto en el test? Se dice que este cambio de la proteína de la banda 3 lo que va a ¿Esa ocasionar pasando de la promoción es o...? una producción, o sea que se vuelve un antígeno, o sea, es el glóbulo rojo, se vuelve un antígeno y se crea autólogo. Aparte por Y se qué. crea autólogo. Entonces, ese crea autólogo, el macrófago, lo graba, lo taca. El calcio de todo lo que permite la lectura, calcio y fósforo, es el calcio que finalmente externaliza la fosfatilicerina. Pero, como les digo, a ánimo de no entrar en polémica, con la pregunta que les hicieron el semestre pasado, que se decía que detectar, ¿no? Infusión fosfatilicolina, pero si les hubieran puesto cuál es la combinación prima
para la mitosis por el macrófago es el cambio conformacional de la banda 6 que produce que se vuelva ese eritrocito senescente, porque ahí se habla de senescencia también, los autores, se vuelve un antígeno infeccioso. ¿No? Obviamente después viene todo el campo, con eso sale agua, ¿no? Con el calcio y el potasio sale en agua, y todo eso va destruyendo el glóbulo rojo y lo hace desfavorable. Entonces, y finalmente se expresa, se externaliza por el calcio la fosfatidilcerina, que fue la pregunta de examen. ¿No? Entonces, eso podemos decir de la vida, pasión y muerte del glóbulo rojo. Luis, ¿cuánto falta para Vamos acá? a la hemoglobina. ¿Cuántas? La hemoglobina, y va a ir por gráficos interesantes. 20. ¿No? Ya. Hemoglobina, proteína de unión, alucino que se encuentra en el citoplasma de los linfocitos. Transporte el oxígeno a partir de los pulmones y el CO2, sí, ya saben por anatomía del transporta el oxígeno a partir de los pulmones y el CO2 y la circulación por pulmón para que haya intercambio gaseoso. También contribuye a la capacidad de amortiguamiento por los aceleradores. Ah, probando. ¿De cuándo? ¿Qué? La estructura de la hemoglobina. Espera. ¿Última? ¿Esa? Básicamente la hemoglobina tiene 4 cadenas de 546. Ya también ya funciona. 546, Ya también la fusión. cadenas alfa, cadena beta, ¿no? Tiene enlaces, tanto enlace de sal formado por los residuos carbonilos, terminales y amino intermedios, ¿no? Tiene estas 4 cadenas polipeptídicas forman lo que es la proteína, la globina, se forman los enlaces de sal y tienen lo que es el grupo hemo, ¿no? El grupo hemo, que es la molécula femenina, que es la unión de el hemo con el hierro, ¿no? Se dice que 84 miligramos puede transportar una hemoglobina de 1,34 mililitros de oxígeno, ¿no? Entonces, esto es una conformación de la hemoglobina a grandes rasgos. Variante de la hemoglobina, ¿no? Variante, la hemoglobina constituye un 7% de la hemoglobina de tronco, formada por 2 cadenas alfa de 141 que yo mencioné y beta de 146. La hemoglobina fetal, que es un tamaño mayor, y ahí habla de la naturalización de los álcalis, porque la naturalización de los álcalis es el método para la realización de la hemoglobina. Básicamente no lo pueden medir, se tiene que calentar el baño María para que lo puedan medir. Y eso aparece en los lactantes normales de 6 meses. Creo que esto también fue pregunta de su examen, ¿no? Más o menos, que decía, una persona pide consejo de hemoglobina, eso mismo, ¿no? Está bien, creo también esa pregunta, ¿no? Variante de hemoglobina, la 2, concentraciones bajas, hemoglobina de Bar, se encuentra en efecto con concentraciones bajas, OV1, OV2 y forma, que son variantes cerebrales, que ustedes lo deben haber visto en embrio y hemoglobina, ¿no? Y ahora vamos con esta famosa curvita, ¿no? Que es la curva de sección de la hemoglobina. ¿Qué podemos decir acá? Primero que todo, ustedes tienen que conocer ustedes tienen que conocer que la hemoglobina tiene 2 estados: el estado tenso y el estado relajado. El estado tenso es cuando la hemoglobina se somete a cantidades altas de presión parcial de oxígeno. Entonces, la hemoglobina, simple y llanamente, está, por ejemplo, los 4 sitios para aportar oxígeno vacíos. Pero cuando se somete a cantidades altas de oxígeno, se comienzan a saturar y se comienza a llenar todos los sitios para aportar oxígeno.
Eso se llama Sí, la pasado, sí, famosa te cinética retiras. cooperativa de unión. Sí, te retiras. Uno, después viene otro, es más rápido, más fácil. ¿Sabes tu ubico? Bueno, Todo eso no se lo ocurre veo. en lugares donde la presión de oxígeno es alta. ¿Y cuándo Entonces te vas estamos hablando para aquí de matar? los pulmoncitos. Entonces en el pulmoncito vamos a pasar de un Yo también, estado 13, 14. tenso, que es una hemoglobina sometida a bajo nivel de oxígeno, a un estado relajado. Yo tenía esperanza en carne. Entonces la hemoglobina sale del pulmoncito, ¿no? De la membrana al velo capilar, y antes incluso de llegar al término de la Porque membrana neuro fui hace un ya está todo la hemoglobina, era 8. los 4 centros ocupados. Yo me arrepiento de mi celular. Sale. En Gran Verano anunciaron. Y cuando se va sometiendo a presiones de oxígeno más Era para bajas, sacar 18 minutos. comienza a afectar la molécula de oxígeno. O sea, estado relajado. Tenso es el que puede cargar, relajado es el que puede sentar, ¿no? Entonces, el relajado, cuando es la hemoglobina, ya suele llegar a un punto de bajo presión de oxígeno, entrega su molécula para la demanda metabólica de oxígeno. Eso se llama la fisiología. Entonces, esos son los conceptos fundamentales que tenemos que tener en la hemoglobina. Y cuando uno habla de la famosa curva de distribución de la hemoglobina, uno tiene que los famosos 3-4 parámetros que ustedes tienen. CO2, disminución del pH, 2 miligramos de agua en el momento de la respiración. ¿Qué es lo que ocurre acá, señores y señoritas? Cuando uno tiene mayor cantidad de CO2, se forma carbamina hemoglobina. La carbamina hemoglobina se une, y lo vamos a ver ahorita con las reacciones de la hemoglobina, se une a los residuos NH2 de la cadena de purina para formar carbamatos más hidrógeno, lo cual por los residuos intermedios es capturado para amortiguar. Eso interfiere con la unión del oxígeno a la hemoglobina y eso permite que se entregue la cantidad de oxígeno requerida. Reemplaza la curva circular a la el hidrógeno, mismo concepto, ¿no? Se une a los residuos NH2, de sal, para que no interfiere con la unión del oxígeno de la hemoglobina. Esta es la relación entre lo que es CO2, hidrógeno, y la hemoglobina que no se puede unir, se llama el efecto Bohr. El efecto Bohr, obviamente, es producto de todo esto. Y se habla también del 2,3-fosfoglicerato, porque también no permite, se pone en la cavidad central. Y la temperatura subiente por la demanda metabólica que no permite la unión de la hemoglobina. Entonces, acá le mencioné la hemoglobina fetal porque es una hemoglobina bien fuerte que no permite entregar el oxígeno a los tejidos y más bien sirve como instrumento de freno. Acá también debe estar el monóxido de carbono. O sea, eso es lo que nos refiere a la curva de distribución de la hemoglobina. De los que más mandan a la derecha, mandan a la izquierda. Pero el concepto fundamental es el estado tenso y relajado, ¿no? Y este es otro concepto fundamental. Cuando yo revisaba este autor, justamente el autor, a mí me pareció una pregunta interesante. Está bien, ¿no? Gráficamente ustedes, ¿no? Saben que hay una descarga simpática, ¿no? Se aumenta la velocidad de los fluidos activos, ¿no? Van aprendiendo hemodinámica y todo eso, ¿no? Pero obviamente, pues, ya ustedes saben, pues, las catecolaminas, el óxido nítrico, todo eso. Pero lo importante que explora el autor de este artículo es ¿qué papel juega el glóbulo rojo? El glóbulo rojo también puede generar formación nativa de oxígeno y molecular.
oxidativo. El estrés oxidativo, acá ven todo lo que ustedes ya han visto, ¿no? Antes de describir el cuadro, la panorámica del estrés. El glóbulo rojo entrega ATP degradado que es captado por el endotelio para producir óxido nítrico vía la enzima óxido nítrico oxidado. Y el CO2, y el glóbulo rojo puede producir óxido nítrico por una óxido nítrico sintetasa inducible del glóbulo rojo. Miren, entonces, ¿qué hace el óxido nítrico? Vasodilar. O sea, el glóbulo rojo también tiene una participación en el estado de estrés oxidativo. Entonces, ¿qué pasa acá? Se dice que vía el calcio por la pieza 1, lo que va a pasar es que vía la panicina 1, sale el ATP que se pone en contacto con el endotelio vía receptor P2I. ¿Cuál es el horario? Esto lo que va a hacer es, ¿qué hace? ¿Qué pasaba, señores? Cuando, ¿se acuerdan? Sobre todo los alumnos de mi grupo, cuando hablábamos de los mecanismos de acción del glóbulo rojo, ¿qué es lo que hacía? Sacar calcio del retículo. Yo soy de sábados de 7:30 Entonces, 7:30 de práctica y medio de 10:30 a 12. lo que va a ocurrir A la penúltima. es apertura de canales de calcio. Sí, con mis amigos. ¿No? Y si el siglo pasado pude aprobar, no sé qué fue. Entonces, la apertura de canales de calcio. No, hasta que no sabía que había tanta reunión. Y la Sábado, pieza práctica. 1, aparte, Que no, es el mecanismo y el viernes era seminario a la que. también el ATP, lo que va a ocurrir es la síntesis del ATP, Con buen horario. del Yo óxido tengo miedo de nítrico, que sintetasa tienen del viernes, endotelio. Obviamente ustedes que son viernes buenos 16 bioquímicos saben a que la 7:30 es el y precursor del tienen a óxido nítrico de 6 a que 7:30 de la forma noche óxido y el día nítrico siguiente también a las 7:30 de la también mañana. es nítrico también. Sí, pues. Entonces, esto va a Pero queda ocasionar la poco, vasodilatación sí, producto de Está. el estrés oxidativo que ustedes van a ver del glóbulo rojo. Y eso, se dice que el estrés oxidativo viene de la mano de lo que acabamos de revisar. Un día faltó Gendraón. Viene de la mano de la curva sigmoidea de la hemoglobina. Entonces, el autor dice, todos estos elementos de acá también pueden ocasionar el estrés oxidativo y la vasodilatación secundaria del glóbulo rojo. ¿No? Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar acá? Vía la proteína G, obviamente ustedes, ¿no? Se acuerdan mucho de la vía de la proteína G. Se va, acá vemos la citrasa y todo lo que ustedes han visto en el primer capítulo de este curso. Se va a tomar la PKA, que es la proteína quinasa A, y este de acá, que es el canal de transmisión de la fibrosis quística. ¿Recuerdan transminar la fibrosis quística? Entonces, este canal es el que se forma y que permite actuar sobre la panexina 1 para que el ATP se pueda liberar. Y a su vez, con el intermedio del calcio, producto del glóbulo rojo, se va a formar la óxido nítrico, acá lo ven, óxido nítrico sintetasa del glóbulo rojo. Igual, producto de precursor de la L-arginina, forma citrulina y oxidasa. Se dice, obviamente estamos hablando, ya hemos hablado de la eriptosis. Y hablamos que la eriptosis viene por una alteración de la proteína de la banda 3 que produce una ingesta autóloga. Entonces, señores, la banda 3 es el responsable de que este de acá salga y también actúe sobre el endotelio. Entonces, vía la banda 3, vía la entrega del ATP, se va a producir óxido nítrico. Y el óxido nítrico que va finalmente por todo lo que ustedes saben, guanil, trifosfato, la proteína quinasa G,
que en el principio termina siendo vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, señores, el óxido nítrico no solamente es un papel sobre el endotelio, sino que es un vía este asociativo desencadenado y partiendo de la curva de disolución de la oximoglobina puede generar ¿no? Entonces, todo esto es fundamental que tengan en cuenta para interpretar correctamente una curva de disolución. Bueno, entonces, eso es lo que va a ocurrir. ¿Cuánto falta? Yo quiero ver. Ya, a ver. Les comento, lo que la otra persona ha dicho es que no van a parar el baño, porque dice que es importante el baño porque ustedes son muy bañistas. Una vista, son ustedes. No, salimos cuando acaba de terminar yo, al baño. Dice que el baño es prioritario. El baño es prioritario. Así que, señores, no hay problema, como la clase, ustedes están grabando la de paso, ¿qué es, no? Y aparte que, digamos que, bueno, la ventaja es que yo estoy en los seminarios, me pueden preguntar, no hay problema, yo no voy a negar a esto, ¿no? Cuando hablamos de la síntesis de la hemoglobina, ¿Ahí se va con el seminario? ¿No? ¿Quién toca? ¿sabes, señores? Todavía tenemos tiempo hasta las 5, ¿no? Ya, así que no hay problema. Porque ya el tiempo normal es esto que haría acá, ¿no? Pero como hay que botarle mucho conocimiento, ¿no? La síntesis de la hemoglobina se forma por la condensación de la leucina con sucimiento enzima y requiere el formato de Sí, pues ahí estoy grabando. ¿no? Entonces se forma O sea, escucha más la huella de la construcción que... gamma amino beta-cetoadípico y esto por vía de la sintetasa de Lara. Dice que este es el paso limitante para la velocidad de producción de hemoglobina. De forma, vamos a la beta-amino, leoninato, cetoadípico y todo lo que ustedes ven, ¿no? Entonces, estas dos moléculas de ALA se van a condensar a nivel de la mitocondria y por vía de la deshidrogenasa del ALA, ¿no? Se va a formar el porfobirinógeno. Se dice que 4 moléculas de porfobirinógeno van a formar el único porfobirinógeno 3. Y esto por vía de la descarboxilasa del porfobirinógeno que descarboxila los grupos acetato para convertirlos en grupo metilo, ¿no? Va a formar el porfobirinógeno 3, ¿no? El porfobirinógeno 3, pero no es a nivel citosol. A nivel mitocondrial entra tiene acción la oxidasa del porfobirinógeno que va a formar la descarboxilación, va a permitir la descarboxilación oxidación y descarboxilación de dos cadenas del ácido protónico para convertirlo en vinilo y formar el porfobirinógeno que con la oxidasa que por encima ferrometalasa se va a formar finalmente el grupo N. Ahora, la parte de reacciones de la hemoglobina. Las reacciones de la hemoglobina son todas las que están ahí graficadas. Oxigenación, amortiguamiento de hidrogeniones, formación de carbamino hemoglobina, reacción con los otros fosfoliterato, formación de carboxihemoglobina, formación de methemoglobina y disposición de la hemoglobina. Cuando viene la oxigenación, y me voy a sentar un ratito, acá. La oxigenación que viene a hacer es
es obviamente pues, la unión del oxígeno a la hemoglobina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Hay dos tipos de conformación del hierro, ¿no? En las cadenas, ¿no? 15 de 7 y 15 de 8, 58, 82, 53 y 92 desencadenados por beta-lactosa. Dice que cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se desplaza en el plano molecular del hemo hacia el residuo F7. ¿Esto qué es lo que va a ocasionar? Este movimiento va a ocasionar que los enlaces de sal que hay entre los residuos carbonilo y amino se rompan. Y eso libera un hidrogenión. O sea, la capacidad de amortiguamiento de la hemoglobina disminuye con la oxigenación. Entonces, esta capacidad disminuye con la oxigenación y conforme se va uniendo más moléculas de hemoglobina, la afinidad cada vez es más fácil. Para bajarla un ¿Va a salir? ¿No? Y eso es lo que finalmente provoca ¿cómo se llama la curva Quinta sinovial? pantalla que rompe. El amortiguamiento de los minerales, como les estaba conversando. El hidrogeno se va a unir a los residuos intermedios de la cadena NH3, NH2 formando NH3, ¿no? Esto lo que va a hacer es formar un enlace de sal, y este enlace de sal lo que va a hacer es impedir que el oxígeno se una a la hemoglobina. O sea, tiene un comportamiento diferente cuando la hemoglobina tiene un amortiguamiento de hidrógeno, ¿no? La formación de carbono en hemoglobina es la unión del CO2 a la hemoglobina, ¿no? Se une a los intermedios, residuos intermedios de valina, se une, se forma carbamato y hidrógeno, el cual está formado por los residuos intermedios del NH3, y eso impide que la hemoglobina pueda ser oxigenada, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que yo me acuerdo hice cuando comencé a editar esta clase era: ¿qué residuo de hemoglobina forma carbamato? El 12 de fosforilato se une en la cavidad central, justo donde están todos los enlaces peptídicos. Se une en la cavidad central. Eso impide la unión del oxígeno en la hemoglobina y obviamente pues no se puede formar eso. O sea, esto todo, ¿se dan cuenta que los tres están graficados en la forma sinovial de la hemoglobina? Justamente porque suelen, no permiten unión de hemoglobina. La carboxiemoglobina en la unión al monóxido de carbono, CO, dice que tiene una unión 200 veces más potente que el oxígeno. Y obviamente interfiere con la oxigenación de la hemoglobina. Pero acá hay un punto fundamental que los autores mencionan. Cuando es CO2, o sea, carboxiemoglobina, la curva sinovial se desplaza a la izquierda, ¿no? O sea, no es fácil integrar el oxígeno, así lo grafica. O sea, en teoría, faltan 20 diapos. Pero los conceptos que manejan los que ¿cómo se llama? Oxígeno, ¿no? Vamos a poner en este contexto para que me entiendan. Cuando uno habla de oxígeno, en general, tiene que tomar tres parámetros: presión parcial de CO2, saturación de oxígeno y contenido de oxígeno. Presión parcial, o sea, la saturación es lo clásico, que ustedes van a tener cuando estén en su práctica química. Se ponen un saturador en el dedito, y se tiene cuánto está de saturación. Normalmente, tú tienes que saturar por encima de 90%. Era lo que se medía mucho en la pandemia COVID-19, ¿no? Pero, obviamente, es de fácil entendimiento ustedes, por raciocinio, que si tú tienes una línea, tu saturación debería de bajar. Pero no ocurre ello muchas veces, porque mientras el aparato respiratorio esté adecuadamente oxigenado, no va a bajar la saturación.
Entonces, el parámetro que se debe usar cuando uno tiene una anemia, a pesar de tener un buen parámetro respiratorio de PO2, es el contenido de oxígeno. Y el contenido de oxígeno es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, que es un parámetro que no se mide fácilmente por nosotros. Pero sí, por el agua, por las necesidades nucleares, saturación, por el saturómetro y contenido de oxígeno. Entonces, lo que pasa con la carboxihemoglobina, lo que tienes que entender que los tres parámetros que se altera es el contenido de oxígeno. El contenido, o sea, el contenido de las moléculas de oxígeno que hay en la sangre. Por eso es que el paciente, por monóxido de carbono, puede morir, porque se es un monóxido de carbono, ¿no? Que es una de las formas que tenían los nazis de matar a los judíos, que fueron unos carros conectados a la válvula de escape, metían a judíos primero, obviamente experimentaban como discapacitados, como mentales y todo, después con los judíos, ¿no? Una forma de morir tienes que entender cuando hay presión, ¿ya? Siguiente hemoglobina, y vamos a hablar. La hemoglobina sufre oxidación por la sed de oxígeno. ¿Qué quiere decir la meta de hemoglobina? Se convierte de FeO2 a FeO3, ¿no? Entonces, esta hemoglobina que se convierte en térmica se llama metahemoglobina. Entonces, el sistema de la reductasa de la hemoglobina está conformado por cuatro. Está conformada con el NAC, está conformada por el hidrógeno mismo del NAC, la citocromo B5 y la reductasa de citocromo B5. Algunos autores solamente consideran que para mí parece lo correcto, porque es el NAC más hidrógeno uno solo, citocromo B5 y reductasa de citocromo B5. La interacción de esos tres son lo que finalmente provocan que el CO3 se convierta, o sea, el férrico se convierta en rosa. Y de ordinario, ese sistema de reductasa. Cuando sale la reductasa de la hemoglobina, se puede provocar una coloración grisácea de tu piel, que vuelve como un pitufo. Entonces, te dicen que eso ocurre sobre todo con valores de 10%. De hemoglobina, ¿no? Y la glucosilación de la hemoglobina, si alguien de ustedes tiene familiares diabéticos, la glucosa puede entrar por mecanismos pasivos al eritrocito. Y eso se llama la glucosilación de la hemoglobina. Su gráfica es hemoglobina A1C. De ordinario, te mide el valor de la metabólico de 6 a 8 semanas precedentes, ¿no? Esa es la glucosilación de la hemoglobina, ¿no? Esas son las reacciones de la hemoglobina para que la tengan de manera esquemática. Otro punto que les vino, yo me acuerdo que lo mencioné brevemente, ¿no? ¿Se acuerdan en la clase pasada lo que estuvieron esa vez? Y yo mencioné el Pirrol 3-4, ¿no? Y obviamente la pregunta fue cambiada esquemáticamente, ¿no? Entonces, para que no les metan gráfico libre, les he traído un gráfico de esta revista americana. Ya. Obviamente, la hemoxigenasa, vamos a partir de acá, ¿no? Obviamente ya se rompió el glóbulo rojo, todo lo que hemos visto, la eritosis y toda la cosa. Se rompió el glóbulo rojo, la hemoxigenasa forma monóxido de carbono y el hierro que se va para ser utilizado, ¿no? En este camino también se libera la proteína globina y sus aminoácidos son reutilizados, ¿no? Obviamente acá habla del sistema monocito macro, todo lo que hacemos, ¿no? Se convierte entonces esto en biliverdina. Biliverdina, que tiene que ver justamente, miren, con esto también, con el NAC y todo esto, ¿no? Por acción de la biliverdina reductasa, esto se convierte en bilirrubina. Bilirrubina no conjugada en el mundo del agua, ¿no? Dice que se produce en cantidad de 250%.
Lo que vino en el examen era que la bilirrubina resultante del pirrol 3 a 4 lo reducen del grupo metilo a metileno. Eso es lo que yo conté, grosso modo, en la clase pasada. Y la pregunta vino en otro contexto, no sé si recuerdan. Entonces, eso es lo que ocurre, pero por esto, ¿no? Obviamente, estos son sacadas de revistas, pues más que todo para entender lo que es ictericia, jaundice, ¿no? Entonces, ya no como les han tocado el tema, ya lo traemos, ¿no? Entonces, fundamentalmente, esta bilirrubina lo transporta la albúmina. Obviamente, hay una entidad en neonatos que se llama el carníptero, ¿no? Porque la bilirrubina no conjugada es fácilmente ingresable en las membranas fosfolipídicas, ¿no? Y provocar problemas de carnípteros. Entonces, la glucuroniltraferasa, UDP-glucuroniltraferasa, se convierte primero en monoglucurónido de bilirrubina. Monoglucurónido, ¿no? Entonces, posteriormente, o sea, ¿por qué? Porque es lo mismo del ácido glucurónido por la bilirrubina. Posteriormente, otra molécula de ácido glucurónido se une nuevamente por la glucuroniltraferasa y se forma diglucurónido de bilirrubina, el que es excretable por la bilis. Años 90 se decía que esta hormona era la transesperasa. Si depende si ustedes tienen una literatura en los comienzos del siglo, decía que la que catalizaba esta era la transesperasa, una enzima que ya se ha visto que no, que es la misma UDP que puede unir otro. Entonces esto es eliminado en el intestino delgado. En el intestino delgado, señores, se deben apagar esta cosa, ¿no? Porque cuando me pego en suena. En el intestino delgado sufre metabolismo por la flora entérica. Se dice que la enzima glucuronidasa beta es la que separa el diglucuronio, el monoglucurónido de la bilirrubina. Finalmente, por la acción de esta flora bacteriana, se convierte en urobino y otros compuestos, ¿no? Y esto sufre la circulación interhepática, va circulando entre las diferencias. Finalmente, se secretan las heces en esta cantidad que ustedes ven por día, ¿no? Como estercobilinógeno, estercobilina y todo eso, ¿no? Grosso modo, para que ustedes sepan cómo es la figura, ¿no? Ahora, cuando yo hablé en esa clase, yo mencioné de la degradación de la hemoglobina. Y lo pongo así chiquito para que se entienda, ¿no? Fundamentalmente, ya está de más lo que está. Esto ya lo acabamos de mencionar. En el hepatocito, digamos, eso todo ya lo hemos practicado por la precedente lámina, ¿no? Pero ya, acá ojo al pejo, que no sé cómo se me pasó la lámina. Seguramente cuando estaba jugando con la lámina con los alumnos de fisiopatología. Hay dos tipos de hemólisis, o hemolisis, como se debería decir. La extramedular y la intramedular. La extramedular es la que se refiere a la que hemos hablado de la bilirrubina. Y la hemólisis, extravascular e intravascular. La intravascular, porque hay una hemólisis medular, pero que ocurre para los alumnos de patología que mencioné en la línea medular, que eso no lo tengo, esto córrelo ahorita de su chip. La hemólisis intravascular es la que ocurre en el vaso sanguíneo. Se rompe el glóbulo rojo y la hemoglobina como tal, se une a la aptoglobina. Cuando se satura la aptoglobina, la molécula ferriemo queda circulando. Ferriemo, ya ustedes saben que es el hemo más el hierro. Queda circulando y es captada por la hemopexina. Cuando se satura la hemopexina,
La molécula de ferriemo circula y se convierte en metahemalbúmina. Metahemalbúmina, ¿no? Así se llama, se reduce. Ese es el nombre que le puse. La aparición, o sea, cuando yo veo una hemólisis intravascular, yo tengo que ver si hay desaparición de la aptoglobina, de la hemopexina y la aparición de la hemoglobina, y yo estaría hablando de una degradación excesiva de la hemoglobina. Esa hemoglobina finalmente llega al glomérulo. El glomérulo puede sufrir primero depósito, después filtración. Dependiendo de la característica de tu orina, si tu orina es alcalina, va a ser de color rosado. Y si es ácida, va a ser de color café. ¿No? Entonces, eso es lo que podemos decir de la destrucción de la hemoglobina en sí. Tanto la que ocurre, como ya mencionamos, que finalmente ves la bilirrubina y todo, como la de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Ese gráfico lo vamos a poner, señor delegado, vamos a cambiarlo para que ustedes lo tengan, ¿no? Y ya para acabar, porque ya lo veo cansado, asténicos, casi anémicos, famélicos, vamos a acabar con el hierro, ¿no? El hierro, la importancia de que el hierro mediante control de sustitución, sino con la manipulación de sustitución. Un concepto que ya viene pues enraizado, ¿no? O sea, el hierro no puede decir, no, yo chuzo esto y ya no. O sea, en realidad, o sea, tú la única manera que tienes de controlar una anemia ferropénica es aumentando la sobrecarga de hierro. Oral, con el sulfato ferroso, por ampolla, la hierro sacarato, o simplemente por tu comida, comiendo más vaso, hígado, sangrecita, morcilla, etc. ¿No? No hay manera de controlar que no elimine hierro, no hay manera. Eso es lo que se refiere a esa lámina de manera sucinta, ¿no? La asociación de Leo ocurre casi en su totalidad en el duelo y solo en condiciones normales son el 5% de hierro sexual, ¿no? Bueno, acá otro concepto fundamental que ustedes lo pueden ver ahí, el hierro, el loco tiene que es en forma de sales con nombres disminuidos a moléculas de hierro. Esto que ustedes lo han visto en su artículo de esta semana, o lectura, perdón, y que lo vieron en el artículo del semestre pasado, habla de este señor, ¿no? Entonces, este señor es la ferroportina, pero lo que nos interesa es el que no está por ahí, ¿no? Y que va a ser, la epsilina. Entonces, la epsilina es el ferrostato por excelencia del organismo. La epsilina, que es producida, por eso es preferentemente, pero no exclusivamente en el hígado, es el que regula ¿no? Entonces ustedes ven acá el ingreso, la absorción, todo eso, ¿no? Y con el siguiente gráfico lo vamos a ver bien, ¿no? Acá lo pueden ver ustedes, la epsilina, que está regulada por, que tiene una penetrancia con el nivel de hierro, rendimiento, inflamación y los reservas, ¿no? Intracelulares y extracelulares, ¿no? Cuando tenemos epsilina, se bloquea la exportación, ¿no? Normalmente lo que dicen los autores es que lo fosforila, lo interniza, lo vitimiza a la ferroportina, ¿no? No puedes exportar hierro, pero cuando no está la epsilina, sí se expresa la ferroportina y puede ser, digamos, exportado, ¿no? Obviamente en su artículo, ¿no? Ustedes han visto que la epsilina tiene otros reguladores, ¿no? O sea, se habla ahí mucho de la hemojuvelina, del HFC, que es, nosotros lo conocemos en gastro como el gen de la hemocromatosis, ¿no? El receptor 2 de la transferrina, ¿no? Entonces, esos son otros reguladores, ¿no? Otros reguladores de la epsilina, ¿no? Que finalmente es la que se dice que lo que ocurre acá es la interacción con la ferroportina, ¿no? Una de las preguntas, ¿no? Y vamos a ver si una de las que nos vino en el examen pasado, yo me acuerdo que, ¿no? Un niño con anemia, creo que fue, ¿no? Que justamente con mi grupo de seminarios, si están acá, vamos a hacer una breve discusión de esas preguntas, ¿no?
Les hablaba pues de los parámetros para ver una anemia, ¿no? O sea, obviamente los parámetros clínicamente para ver una anemia son el hierro, la ferritina, la transferrina y la expresión transferrina, ¿no? Y nuevamente me decían a ustedes, el otro año, si están en fisiopatología, y con los ejemplos, van a ver cuál es la importancia de saber interpretar estos valores. Lo van a ver. Ya lo han visto los señores con 3 casos clínicos de cáncer de colon. Entonces, si tú tienes hierro bajo, ferritina baja, capacidad de circulación de la ferrina alta, pero saturación de troponina baja, es una anemia por déficit de hierro, una ferrosis, ¿no? Cristiana, punto. Entonces, eso básicamente lo tienen que ver si es que de repente repiten esa pregunta en este semestre, ¿no? Y bueno, acá te habla del transportador del equivalente, la citoplazma renal. Obviamente, pues, el transportador de metal equivalente es dependiente del pH ácido, ¿no? De los protones, ¿no? Obviamente, la citoplazma renal que se encarga de convertir el hierro férrico en ferroso, ¿no? Y acá pues habla de del transporte, ¿no? De la transferrina, ¿no? Las peroxidasas que finalmente son los que fijan a la apoferritina, ¿no? Y lo que hemos hablado de la intervención y liberación de la peroxidina por la oxidina, ¿no? Por el bloqueo, ¿no? Entonces, el otro año que en fisiopatología se evaluará en la anemia de las enfermedades crónicas y por qué la ferritina fue elevada producto de esto. El ciclo de hierro simplemente habla de cuánta cantidad de hierro se utiliza por la degradación de lo que hemos visto, ¿no? Por macrófagos, ¿no? Sí, el promedio de 30 miligramos de hierro, ¿no? El hierro que se llega a perder el ciclo 2, ¿no? Y esto todo va a lo que lo demanda, ¿no? Hígado, placenta, enterocitos, células en penetración, músculos, ¿no? La mioglobina. La mioglobina obviamente para la producción, ¿no? En buena cuenta, pues, por la ferroquitalasa y todo lo que han visto. Entonces, este ciclo de hierro, esta es la primera pedagogía que le va a hacer clínica, en realidad, solamente para que lo conozcan, ¿no? La transferrina, una proteína puede llegar hasta 2 átomos de hierro. La velocidad de síntesis igual relación con la cantidad de hierro que se almacena en la organización. Creo que es la interpretación que le puede dar a lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, la transferrina entrega hierro a los eritrocitos y otros tejidos estadounidenses a los vectores de transferrina específicos. Velocidad de captación buena relación con el número de receptores y esto puede ser el número de receptores alcanza su máximo en los neoblastos intermedios. ¿Por qué? Porque es el sitio donde aparece la hemoglobina. De repente no lo dije. El momento en que aparece la hemoglobina es el neoblasto intermedio, ¿no? Y ahí aparece obviamente, ahí se llama, ¿no? Bueno, vamos ya acabando el ácido fólico, o llamado terbiglutamico, obviamente formado por agua y ácido glutámico. ¿En qué te jalas? ¿En qué te jalas? Algún alimento ¿Ah? que tenga ácido fólico, realmente ya, dale. concentrado en un conjugador fólico. Vamos. Si tu dieta es con el hígado, o sea, como hígado, como alimento, es un pentaglutamico, finalmente todo se debe reducir a folatos monoglutámicos y la forma activa que te pedí un folato en resumen. Pero, para esta parte es fundamental que la conozcas, ¿no? Entonces, el ácido fólico como un fármaco, ¿no? Sirve como suplemento en una enfermedad como puede ser la cirrosis, las insuficiencias renales, se absorbe directamente y pum. Pero el folato por vía carboxiperpidasa 2 es convertido de poliglutamato a monoglutamato en el ribete en cepillo, ¿no? Y puede ser convertido de esta manera para pasar a tetrahidrofolato o 5,10 tetrahidrofolato. Este ácido fólico, cuando es ingerido de una forma particular en un preparado, se puede convertir en dihidrofolato. ¿Por qué? Encima por la dihidrofolato reductasa. Y esta dihidrofolato reductasa, a su vez, se convierte
tetrahidrofolato. Esto obviamente pues, es solamente convertible por la relación del grupo metilo, y la metilén tetrahidrofolato reemplaza finalmente se convierte en la forma activa 5-metil tetrahidrofolato, que también es producto farmacológico y es la forma que entra al plasma. ¿No? Se dice que hay dos transportadores, ¿no? Uno que es dependiente de pH neutro, ¿no? Y un transportador que es dependiente de pH ácido, ¿no? Los dos tipos de transportadores, ¿no? Bueno, estos son fuentes de ácido fólico, ¿no? Vitamina B12, llamada cobalamina, con un anillo de cobalto, ¿no? Una corrina y todo. Se ha visto que la sintetiza bacterias y hongos. En el colon se puede sintetizar, o sea, justamente porque el colon tiene flora bacteriana. Pero obviamente no puede ser absorbible, ¿no? Porque el ácido fólico se absorbe en el duodeno del ayuno, y la vitamina B12 se absorbe en el hígado. Y obviamente pues no puede haber un transporte retrógrado, ¿no? No puede regresar, el colon no puede llegar al hígado, ¿no? Entonces por eso no se puede absorber ese producto, por favor. La leche, carne y hígado tienen buena cobalamina, y el producto comercial es la cianocobalamina, ¿no? En realidad hay otros productos como el hidroxocobalamina, que es el del Seguro Social. Este gráfico, que lo volví a traer por lo sencillo que es, justo con este gráfico les expliqué la fisiopatología, la fisiopatología de la negra medular, ¿no? Obviamente a ustedes no les voy a hablar de la patología, simplemente la vitamina B12 se absorbe con el alimento y tiene a lactocorrina portadora R, que es una enzima de la glándula salivar y del esófago, y es transportado por el estómago, ¿no? Junto con el estómago, y las células parentales oxínticas secretan el factor intrínseco. Lo acompaña, y a nivel de donde está el páncreas, la secreción pancreática, por intermedio de la tripsina, se permite la separación de la vitamina B12 de la aptocorrina y se une el factor intrínseco. Este factor intrínseco, por vía de transportador mediado por cubilina, ingresa al hígado, al enterocito, y se une a la transcobalamina 2 en la sangre, sobre todo la sangre portal, llega al hígado y se une a la transcobalamina 1, ¿no? Se dice que obviamente pues hay transportadores ahí pasivos y activos, pero dice que hay un mecanismo también pasivo que no depende del factor intrínseco, que tiene relevancia en los pacientes gastroenterizados o gastroenteróficos, ¿no? En eso tiene relevancia. Las regiones hepáticas son amplias, que un déficit puede recibir a pesar de 3 o 6 años después de ocurrido la NOx. Y ya para acabar, ¿qué es lo que pasa acá? Ya para terminar, señores, nos quedan 15 minutos, la clase ha sido larga, obviamente hay que darle todo para que tengan las armas para su examen. El ácido fólico entrega unidades de un solo carbono, metilo, metileno, formino, forminilo, ¿no? Lo fundamental es la formación del ADN, acá arriba. La serina como da el producto, ¿no? Finalmente es la oxidación de producción de bilirrubina para la metilación de los residuos de bilirrubina para formar timina y posteriormente ADN. La serina es el que aporta todo esto. Entonces, esta serina entrega el grupo metilo al tetrahidrofolato, se forma lisina y se forma metilén tetrahidrofolato. Este metilén tetrahidrofolato entrega el grupo metilo a la uridina y se convierte en timina y posteriormente en la formación del ADN. Una parte de este queda atrapado en la trampa de folato como metil tetrahidrofolato y se requiere de la vitamina B12, ¿no? Acá obviamente ya saben de la reductasa del folato que hemos hablado en resumen. La reductasa del folato es bloqueada por la fermento gestal. Entonces, ahora hablamos de la vitamina B12, las opciones. Dos formas activas. La metilcobalamina, y la disocia de metilcobalamina. La metilcobalamina está acá. Entra la vitamina B12 en acción y toma
el grupo metilo del metilhidrofolato y en el camino se restituye el tetrahidrofolato y se forma la metilcobalamina. Esta metilcobalamina entrega el grupo metilo a la homocisteína que se convierte en metionina y en el camino se vuelve a restituir la vitamina B12. Esta metionina posteriormente se forma en 5-adenosinmetionina que es el SAM. El SAM, que es un factor que protege, preserva, o tiene que ver con la formación o la preservación de la mielina de los nervios. Se dice, y les dije a los estudiantes de patología, que lo que se ha visto es que esta evita la expresión, o sea, este SAM evita la expresión del factor de necrosis tumoral, que es el mielinolítico verdadero. Entonces, obviamente, en una homocistiemia, una hiperhomocistiemia, hay un aumento de quiere decir que puede haber una alteración de déficit de vitamina B2. ¿No? Y el otro es la desoxiadenositobalamina. La desoxiadenositobalamina, que lo que hace es conversión de la metilmalonilcoenzima A en citinilcoenzima A. Ustedes tienen una rutina, saben lo que estoy hablando de cambio. Que finalmente lo que hace es convertir el ácido proteínicoenzima A en la vía de ¿no? Entonces, cuando puedes tener eso en la orina, la fluoruria metilmalónica o el exceso de metilmalonicoenzima que expresa también un déficit de vitamina B2. ¿No? Entonces, miren la importancia de estos dos. Y bueno, para acabar ya les dejo una frase a ustedes que son muy amigables. Siempre es bueno la lectura. Francisco de Quevedo, que ustedes son sin culpa, saben que fue uno de los escritores españoles del siglo de oro.